¿verdad? Aprovechando la presencia de Dios, aprovechando el poder de su palabra. Y nosotros elevamos una oración y le decimos: Señor, bendícenos, ayúdanos con tu palabra, que tu palabra no vuelva vacía. Señor, tu intención es que tu palabra no vuelva vacía. Y aprovechamos para decir que tu palabra nos sustente, nos ayude, nos renueve, nos dé fuerzas nuevas. Que nuestra fe sea alimentada por tu palabra. Que nuestra esperanza sea sostenida por tu palabra y que nuestro amor reverdezca porque tu palabra y tu presencia nos ayuda. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Vamos a abrir nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo número 21. Primer libro de Samuel, capítulo número 21. Este capítulo 21, ¿de qué habla? De un tiempo que comenzaba muy difícil para David. ¿Cuál era? Huir de Saúl. Comenzaba un nuevo tiempo, una nueva etapa de aflicción, de problemas. Y ahí David descubre una magnitud que le hace ser triunfante, que es la magnitud de ser justo. ¿Sabe qué es magnitud? Es una capacidad que se mide, las magnitudes y las medidas. Y Dios nos mide a nosotros. ¿Cuántos saben que Dios nos mide? Y Dios le mostró a varios profetas que salen, una forma de la plomada es medir si la iglesia está recta o no está recta. Hay una forma, dice que el varón de Dios, que era el ángel o el mismo Señor Jesucristo en algunos casos, tenía un cordel y medía. Entonces Dios está midiendo a la iglesia en este tiempo, a ver qué magnitud de ser justo tiene o no. Primer libro de Samuel, capítulo 21, vamos a leer desde el versículo 10 en adelante. Primer libro del Samuel, capítulo 21, del 10 en adelante, dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Están recordando del tremendo que enfrentó a Goliat y lo venció. Pero lo ven como huyendo lo ven. Y dice el 12: y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Tuvo temor del enemigo. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí, ¿veis que este hombre es demente? ¿Por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa? Título de esta enseñanza poderosa: la verdadera magnitud de un justo. La verdadera magnitud de un justo. Tome asiento, por favor. Qué linda es la palabra de Dios y qué hermoso que el Espíritu Santo de Dios nos ayude a entenderla, ¿cierto? Qué lindo estudiar la palabra de Dios con el entendimiento que nos da el Espíritu Santo de Dios. Porque aquí vamos a entender varias cosas muy importantes. El eje central de esta enseñanza y para este tiempo es que nosotros debemos ser justos. ¿Qué es un justo? A la luz de la palabra de Dios. Porque ser justo puede hablar mucha gente. Los filósofos hablan de ser justo. Los ateos hablan de ser justos. Los que tienen errores y tienen perversión en su identidad sexual hablan de justos. Pero nosotros vamos a lo que habla la palabra del justo. ¿Por qué quiero enseñar esto? Porque usted vio ahí a un David que cambia. No es el ungido.
no es el poderoso, no es el que está dominando. Está en una confusión tremenda. Pero usted cuando lee a la Biblia y nota a David, lo ve terminando sus días como un victorioso total. Y usted y yo debemos aspirar a terminar nuestros días como unos victoriosos totales, para partir hacia el Señor con toda esa fe, con toda esa esperanza, con todo ese amor, con toda esa seguridad que verdaderamente hay un Dios allá en los cielos y que verdaderamente valió la pena entrar por el camino, la verdad y la vida, que se llama ¿cómo? Jesucristo de Nazaret. Pero hay una medida, una magnitud que nos pone Dios, nos vive midiendo si somos justos o no. Mire usted, vamos a entrar a analizar esto un poquito. Dice que las palabras que le dijeron lo afectó. ¿No es este el que tenía la unción? Lo afectó. Y hubo una reacción. Terminó haciéndose el loco. Ahí está en la Biblia. Si usted lo analiza con cuidado, usted puede decir, no me cuadra en mi pensamiento esto, pero sucedió. Porque hay cosas en el camino espiritual que suceden. Amén. Pero algo importante que le marcó la vida a David es que intentó ser un hombre justo. Alguna vez le oí a una tremenda mujer de Dios que nos hacía una pregunta: ¿cuál pecado era más grave? ¿Si contra la autoridad de Dios o contra la santidad de Dios? Y nosotros no sabíamos. Amén. Y decía el Señor, decía esta mujer que era muy estudiada, dijo: los pecados contra la autoridad, Dios se los ha perdonado a muchos. Se lo perdonó a Pedro. Pedro se quitó la autoridad que Dios le había dado y este hombre pecó en autoridad. Pero los pecados contra la santidad de Dios son muy difíciles que Dios los perdone. Por eso ser la medida de justo, y veíamos por eso que Dios ha destruido a muchos que se han levantado a hablar contra la santidad de Dios, y veían en estos días una escena de alguien vociferando y gritando en un parlamento contra la santidad de Dios y ¡pam! Cayó ahí muerto. Y nosotros estamos para levantar el nombre del Señor, para mostrar que quedan justos en la tierra a pesar de esta época de fin de año. Y que el justo, escuche esto, está asociado, es otra medida, la santidad. La magnitud viene a ser un conjunto de medidas. Y la magnitud que Dios nos pone es ser justos. Curiosamente, hay un salmo que correlaciona mucho este evento. Yo quiero que antes de pasar al salmo, usted se imagine que esta escena una vez más es el ungido, es el escogido, es un tremendo, pero aquí parece un loco de atar, echando saliva. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? Fue tan perturbado en su alma, en su pensamiento, se asustó tanto este hombre que lo único que pudo fue recurrir a esta estrategia. Después en el versículo 22, en el capítulo 22, perdón, no lo vamos a leer, dice que se metió en una cueva, la cueva de Adulam, la cueva de la aflicción. Entonces usted y yo, que nos gusta tanto estudiar la palabra de Dios y entenderla, decimos, claro, el diablo quiere que los hermanos y las hermanas estén afectados psicológicamente, mentalmente y espiritualmente. El diablo quiere eso para que los hermanos y los ungidos y los escogidos terminen encerrados en una cueva de aflicción. Pero usted y yo no se lo vamos a permitir. Y vamos a luchar por eso. ¿Y cómo lo vamos a luchar? Sí, con la ayuda del Espíritu de Dios,
pero algo tenemos que hacer nosotros. ¿Qué es ese algo? Ser justos. Aleluya. Busque usted ahora sí el Salmo capítulo 34. El Salmo capítulo 34. La mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David. Amén. La mayoría de los salmos, no todos. Y esos salmos, dice aquí, el Salmo 34, el tópico dice la protección divina. Usted dice, ¿cómo pudo pasar esto? Entonces los que nos hemos dedicado a estudiar eso entendemos que por un lado le hizo esa escena en lo emocional, o sea que tuvo una escena en lo emocional, pero cuando estaba en la cueva de Adulam, ¿se acuerda? Ya habíamos leído en Primera de Samuel que en lo emocional lo perturbó, lo psicológico, terminó en la cueva de Adulam. Entonces allí él estaba sin saber qué hacer y allí lo visita un profeta. Visitó a David, lo visitó un profeta que Dios le reveló que estaba allá en esa cueva de la aflicción. Los verdaderos profetas, porque no se nos olvide que hay falsos profetas, son no los que están dándole vanidad a la gente, ni los que le están alimentando el ego, sino que son capaces de ir a la cueva de la aflicción donde están los hermanos y decirle la palabra de Dios y decirle, no eres para que tú estés encerrado en esa cueva, porque tú estás llamado a exhibir la gloria de Dios, tú estás llamado a pelear la buena batalla de Dios, tú estás llamado a mostrarte y a ser valiente y esforzado y no temer. Por eso esta mañana orábamos que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ese es el verdadero profeta de este tiempo, el que lleva la palabra de Dios, el que lleva la voluntad de Dios manifestada en su palabra, manifestada en su Hijo Jesucristo, y que le declara a la iglesia: no es tiempo para que te perturbes con lo que está pasando en el mundo, no es tiempo para que te perturbes si tienes o no tienes, no es tiempo que te encierres en una cueva de aflicción por si no te ha llegado dinero, por si no tienes nada para celebrar estas fiestas. Es tiempo de que reflexiones quién es el que te sustenta, quién es el que te ayuda, quién es el que te fortalece, que no es otro que el Dios de los ejércitos de Israel. Dele la gloria a Dios y alábelo y bendígalo en el nombre de Jesucristo. Por eso el Salmo 34 se correlaciona, porque cuando David oye la voz del profeta, reacciona su espíritu. Estaba perturbadísimo en su alma, en su psicología, ¿verdad? Y terminó en una cueva. Es tan importante que nuestro espíritu oiga la palabra de Dios. Y no estoy hablando cosas indebidas, porque Jehová Dios le dice a Ezequiel: profetízale, hijo de hombre, profetízale a estos huesos y vivirán. Y después de que tuvieron tejido, después de que fueron conformados como seres humanos, le dice: profetízales, hijo de hombre, profetízales al espíritu, diles mi palabra. Y después de que David reaccionó en su espíritu, comenzó su nueva etapa. Difícil, fuerte, pero ya sabía que la iba a pelear en Dios todo el tiempo. Yo no te puedo mentir aquí, iglesia amada. Tal vez estás enfrentando cosas difíciles, fuertes. Y tal vez vamos a enfrentar o seguir enfrentando cosas difíciles, fuertes. Si nos dejamos perturbar en lo psicológico, mental, almático, terminaremos encerrados en la cueva de Adulam. Pero si oímos la voz de Dios desde nuestro espíritu, Él nos dirá: levántate, resplandece,
yo iré contigo como poderoso gigante. Enviaré mi ángel para que te bendiga. Te abriré camino donde crees que no hay. Haré reverdecer el desierto. Yo te sustentaré, yo te ayudaré, yo te sanaré, yo no te desampararé. Pero para eso hay que oírlo con la magnitud del oído que tiene el Espíritu y no el alma. Dice, hay mucho para estudiar acá, pero quiero que nos metamos a la magnitud de ser justo. Esa medida la está midiendo Dios en estos días. Por favor, ayúdanos. Porque no podemos ignorar que en este tiempo se mueve la vanidad tremendamente. Yo le insisto a usted, disfrute si Dios le da la oportunidad. Reciba regalos si Dios le da la bendición. Dé un regalo si Dios le da la bendición, pero no eleve su alma a las cosas vanas. Que para usted lo importante sea lo vano. No, mire, reciba, prepare, coma, disfrute, pero usted ahí su ser, yo amo a Dios, yo busco a Dios, yo necesito a Dios, yo no me puedo apartar de Dios, no puedo dejarlo ni que Él me deje. En todo tiempo, en todo lugar, en toda hora. Así Dios te diese un tiempo para salir, tú dirás, yo te necesito, Señor, que no puedo apartarme de ti un solo segundo. Necesito tu palabra, que esté en la mesa servida, que estén los regalos otorgados, pero que tu palabra no me falte. Entonces Él dice algo tremendo. Usted está haciendo la correlación. Y en muchas Biblias habla de la correlación. No es un secreto. El Salmo 34, después del tópico, dice: Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech, y él lo echó y se fue. Cuando Abimelech, un sacerdote, le dijo: es que Saúl te está buscando para matarte, lo mejor es que tú huyas. Por eso se perturbó, porque cayó preciso entre unos enemigos, por eso se metió. Pero ya llegó otro profeta y le dijo: no te perturbes, escucha a Dios y anda en el propósito que Dios te dio. Entonces él se cree que después, cuando vio que Dios lo liberó, escribió este salmo. Y voy a leer desde el 4, porque hay mucho que estudiar, pero no tenemos el tiempo en el Salmo 34. Yo sé, a los maestros de la palabra que se sintonizan, a los pastores, sé que se les sembró una grata inquietud de correlacionar estos dos temas para llevarlos a nosotros y al pueblo. Y es interesante porque estos dos temas hablan de la perturbación del alma y de levantar el espíritu hacia Dios. Y es muy actualizado ver personas con el alma perturbada porque no hubo para un caldo, porque no hubo para un televisor, pero como la fórmula sigue siendo la misma, que lo importante es que nuestro espíritu reciba la orden de Dios, la palabra de Dios. Dice el 4, busqué a Jehová. Seguramente usted ya sabe, este hombre estaba en terrible situación, en confusión, en problemas, pero dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Un justo, porque es la magnitud, en medio del conflicto, del problema, del apremio, un justo se caracteriza por buscar a Jehová por encima de cualquier cosa. Lo demás pueden ser justificaciones. Lo demás pueden ser disculpas. Mire que dice el versículo 1: bendeciré a Jehová en todo tiempo. El justo no le maneja los tiempos a Dios, deja que Dios le maneje sus propios tiempos. Es terrible oír gente que acomoda los tiempos de Dios y justifica su pecado. Es que había que complacer a esto. Es que había que complacer a aquello otro. Es que había que hacer esto primero. No, hermanos. Esta Biblia me enseña, mi Biblia, que la bendición a Dios es ¿cuándo? Todo tiempo. Su alabanza estará ¿cuánto tiempo? De continuo, ¿en dónde?
en mi boca. Qué tremendo que a usted le bendigan en este tiempo. Qué tremendo que usted pueda bendecir a otros en este tiempo. Pero que usted se acuerde de la condición de David, como estuvo a punto de morir, como tuvo que huir, tuvo como meterse en una cueva. Y usted se acuerda y diga: la alabanza de Dios, porque está diciendo su alabanza, la alabanza estará de continuo en mi boca. Entonces, qué lindo que a usted le den unos regalos muy hermosos. Recíbalos. Que a usted le bendigan mucho tiempo, pero usted se acuerde y dice su alabanza. Y usted diga: gracias, Dios. Te alabo y te bendigo, porque has sido tú el que has tocado estas preciosas personas, estos preciosos seres queridos, para que me ayuden, para que me bendigan. Y si usted le llega a dar algo a alguien y ese alguien le abraza y le dice: gracias, qué sé yo, papi, gracias, mami, usted diga: hijo, gracias, pero démosle gracias primero a Dios, porque Él es el que nos da la salud, Él es el que nos da la oportunidad, Él es el que nos da este momento. Bendigamos a Dios. Eso es tener de continuo la alabanza en la boca. Seguimos en el versículo 5. Los que miraron a él fueron alumbrados. ¿Se acuerda que hablamos de una cueva? Y usted, yo no sé si ha entrado alguna vez a una cueva. Yo he entrado a muchas por mi profesión. Y hay cuevas donde no se ve absolutamente nada. Nada, tinieblas totales. Por eso quizá Dios le permitió a David meterse en una cueva, porque era tipo de muchos seres humanos metidos en la cueva de la aflicción, de los problemas, de las angustias, de las necesidades, de la escasez económica, de la soledad. Y entonces dice a él, fueron alumbrados. Un justo es el que considera la luz de Dios y la luz de la palabra de Dios por encima de cualquier otra circunstancia, sea buena o sea mala. ¿Por qué? Porque el que está en una circunstancia mala, ¿qué luz necesita? Sino la de Dios y la de su palabra. Amén. Pero el que está en una circunstancia buena, quizás es bendecido, quizás es prosperado, quizás Dios le ha respondido, quizás Dios le ha ayudado, quizás Dios le ha multiplicado, también necesita la luz de la palabra para no desbordarse en codicia y en vanidad. Para no creer que es por él las bendiciones y no por Dios. Entonces aquí tenemos que el justo quiere la luz de Cristo para todo. Así le llevasen en este tiempo a una playa. Allá necesita la luz de Cristo para preguntarle a Dios: ¿me meto o no me meto en este mar, Señor? Quizás Dios le diga: no es tiempo. Y no lo hace, y después dicen: menos mal que no se metió, porque hubo tales ahogados. Quizá alguien diga: pero es un paseo hermoso, hemos invertido, pero que se meta bajo la luz de Cristo, porque la luz de las palabras quizá le dirá: no vayas, no es tiempo de ir. Todo eso lo necesitamos. Dice aquí: y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Sabe por qué quiere el diablo a los hijos de Dios en una cueva de aflicción? Para avergonzarlos. Y si hay algo que yo me la peleo, creo, todos los días, en el año entrante, si Dios lo permite, Cristo no ha venido, estaremos celebrando 25 años con mi esposa de haber dicho: heme aquí, Señor. Y comenzamos allá frente al matadero, pastor, segundo piso.
los olores tremendos, nauseabundos. Pero aquí hemos permanecido, gracias al Señor. Y algo que quiere el diablo es que los hijos de Dios llamados y escogidos sean avergonzados. Y usted y yo lo estamos analizando y estudiando, que es tan importante recibir la luz de la palabra, ser alumbrados por la presencia de Dios, porque eso evita la vergüenza. Acuérdense de David, volvamos a la cueva, estaba ya metido, estaría pensando, pero ¿qué hice yo? Actué como un loco, eché babasa, ¿qué es esto? Escribí cosas, terminé en esta cueva, tenía miedo. Pero fue un profeta a la puerta, a la boca de la cueva, y David, no es para que estés ahí, sal de ahí. Esas palabras lo iluminaron, lo alumbraron y salió a la batalla, porque era lo que él sabía hacer. Ahora es Dios que nos está iluminando. Cuídate, iglesia, de las vanidades. Cuida tu alma, no la eleves a las cosas vanas. Cuídate, pastor y pastora, que ves esta transmisión, de elevar tu alma a las cosas vanas. Recibe bendición, da bendición, pero que tu alma sea de alabanza continua para Dios. Que tu alma desee esta luz de la palabra de Dios todo el tiempo. ¿Sabe que nuestro Señor pretendieron avergonzarlo? A mí, cuando yo descubrí eso por primera vez, me impactó mucho. La corona de espinas para ellos era una vergüenza. Por eso se la pusieron al Señor, porque significaba corona de burla. Le dieron un cetro como una caña. ¿Se acuerdan? El cetro del rey era un cetro de una caña, para burlarse de él. Y seguramente cogieron un manto, algunos dicen escarlata, otros dicen púrpura, porque no sabían bien el color, algunos dicen no se sabe, desteñido, y lo envolvieron en ese manto. Y comenzaron a burlarse para avergonzarlo. El rey con su corona. Y no sabían que Dios Padre no lo dejaría avergonzado. Porque en esa corona de espinas Dios nos estaba restaurando de la maldición que había sobre la tierra. Porque en ese cetro de caña estaba sosteniendo a la humanidad, que somos frágiles como la caña. Y porque en ese manto de burla nos daba autoridad a su iglesia para decirle al diablo, diablo, en el nombre de Jesús de Nazaret, el pueblo de Dios nunca jamás será avergonzado. Todo porque Él lo llevó. Y después se cambia la situación. Cuando lo levantaron para burlarse, después de clavarlo en la cruz, no entendían que lo estaban levantando para cumplir el plan de gloria de Dios. Y los que lo han visto con sus ojos de fuego, su cabellera blanca, su cinto como de oro, su poderosa voz, dicen: oh, Rey de gloria, Señor de señores, no hay nadie como Él. Dice el 6, este pobre clamó, del Salmo 34, y le oyó Jehová. ¿Y lo libró de qué? De todas sus angustias. Y yo quiero aprovechar, acuérdese, este hombre estaba pobre allá metido en esa cueva. No tenía amigos en ese momento, no tenía quien le ayudara, no tenía recursos económicos, no tenía ejército, materialmente no tenía nada, pero tenía algo: el poderse comunicar con Dios.
¿Por qué? Preguntará alguien. ¿Por qué lo sabe? Porque dice, este pobre clamó. Ajá. ¿Y a cuánto nos dirán, usted es pobre? Yo diré decir, pues a sus ojos soy pobre, pero tengo una riqueza grande que no tiene cualquiera. Es que puedo clamarle a Dios, pedirle a Dios, y Dios responde librando de todas las angustias. Y esa riqueza no la da $1.000.000, ni 100 millones de euros, ni todo el oro del mundo, porque es una riqueza que solo la gana la persona que es justa o justo delante de Dios. Así que yo sí quiero aprovechar este momento para decirle a usted, si quiere usted ser librado de todas sus angustias y usted se siente así como un pobre en el espíritu que necesita clamarle a Dios, le digo, póngase en pie y comience a decir, Padre, yo te clamo hoy en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret para que tú me oigas. Y comienza a decirle, Señor, tú conoces mis angustias, tú las conoces, Dios de la gloria, y te estoy clamando en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, líbrame de mis angustias. Señor, líbrame de mis angustias. Te clamo a ti, Señor, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret, por medio de esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Yo te clamo a ti, líbrame de las angustias. Tome asiento, por favor. El versículo 7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El justo aquí tiene una medida especial. ¿Se acuerda que un ángel le hizo medir a Ezequiel? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Se acuerda que un ángel también habló de una medida a Zacarías? ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan que Amós, uno de los profetas campesinos, porque hubo dos con Miqueas, también el ángel le hablaba de una medida y de una plomada? Eso nos habla de que Dios mide. Y la gente quiere hablar solo de bendiciones, y Dios me bendice, y Dios bendice a mis hijos, y Dios bendice, y Dios bendice, y Dios bendice, y Dios bendice, pero casi nadie dice, cuídate hermano, cuídate hermana, porque Dios nos mide con frecuencia. La Biblia habla que pesa los espíritus y los corazones, mide. La Biblia dice que él mide a ver si nuestros pasos son tras él o no. Acuérdense que a Ezequiel dice que el ángel hizo una medida y esperaba si Ezequiel iba o no. Y en la medida que Ezequiel iba avanzando, las aguas santas de sanidad iban subiendo. Y Dios está midiendo ahora la reacción de la gente en este tiempo. ¿De verdad estamos tras Jesús de Nazaret y la vida eterna, o hacia lo vano? ¿De verdad esperamos en la salvación eterna de Cristo Jesús, o nos mueve el piso totalmente la vanidad y las fiestas de vanidad y las cosas de vanidad? Pues el temor a Dios es una medida tremenda que se ha olvidado. La reverencia, entiendas el temor a Dios, esa reverencia, ese respeto, esa predilección por las cosas de Dios, ese lugar que debe ocupar las cosas de Dios, estando usted aquí o estando en el campo o estando donde esté. El temor de Dios lo mira a Dios, y el que teme a Dios, el que respeta a Dios, el que valora a Dios y a su palabra y a su Hijo Jesucristo, le da un regalo especial: su ángel, para que acampe alrededor y los defiende. ¿Sabe quién nos defiende a nosotros? Dios mismo. Pastora, no tema, Dios mismo nos defiende. Quiero que vaya por favor a Primera de Juan, porque cualquiera puede decirme, pero esto es del Antiguo Testamento, pastor, predicador. Ahora muéstreme dónde hay magnitud de medida en el Nuevo Testamento. Hay muchas, la verdad, pero vamos a escoger en la carta de Juan.
una que se me parece muy importante. Y lo dice con amor, pero no por eso deja de medir. Ajá. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer desde el capítulo 2, desde el versículo 12. Es una medida, Dios mide ahí. Vamos a leer desde el 11. Dios mide ahí, está midiendo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11 dice: pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 11. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Oiga, qué medida tremenda, ¿verdad? Y Dios nos permite situaciones difíciles a ver si aborrecemos. Si a usted lo aborrecen, usted perdone. Usted no puede hacer nada contra eso. Solo decirle: Señor, tenga misericordia de ellos, yo los perdono. Pero está hablando de una medida, porque es que mire, en el Antiguo Testamento hablaba mucho de la medida de las acciones. Pero en el Nuevo Testamento habla mucho de la medida de las intenciones. Porque usted sabe que en el Antiguo Testamento era muy colectivo. Los pastores, Dios los bendigo, que me comentan, le digo: pastores amados, vean la prédica y compártanla, perfecciónenla si quieren. Esto es de Dios, no es mío. Y sabíamos que el Antiguo Testamento era muy colectivo, de mucha nacionalidad, pueblo de Israel. El Nuevo Testamento es muy individual. El que oyere mi voz, dice el Señor muchas veces. Esa es la gran diferencia. Es una de las grandes diferencias. Entonces nosotros, como ministros competentes del nuevo pacto, tenemos que ser conscientes que hay unas medidas para nuestras intenciones, para nuestro ser interior, para nuestra alma. Dice: el que aborrece a su hermano. Por eso usted por las mañanas dígale: Señor, perdono a los que me ofenden, y que mi corazón se limpie, porque el Señor va a medir si usted, no que si a usted lo aborrecen. Yo no le puedo decir aquí que usted va a ser monedita de oro para gustarle a todo el mundo. Habrá gente que a usted lo aborrece, así usted no les haya hecho nada. Está preguntándonos Dios: es usted aborrece a su hermano, una medida personal. El que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. ¿Sabe por qué el diablo quiere meter a la iglesia en tinieblas a través de lo interior? Porque no sabe a dónde va. Mucha gente cristiana que dice: me congrego, que alabo, que estoy en tal ministerio, que estoy en tal iglesia, que allí van 50,000, que allí van 20,000, que hacemos. No sabe a dónde va, porque está en tinieblas. Anda en tinieblas, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hablamos de lo espiritual. Acomode lo espiritual a lo espiritual. ¿Y dónde comenzó esa ceguera? En el corazón. Porque es una persona que aborrece a su hermano. Que aborrece a su hermano. Por eso el versículo 12 dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Estamos en una medida de justo. El justo es aquel que se asegura de que sus pecados son perdonados. Y solo por una vía. No se puede, no existe otra vía para ser perdonados de los pecados: por el nombre, la presencia, la dignidad del Señor Jesucristo de Nazaret. Mire que estamos hablando de las familias. Primero habló en los hijitos, y el año 2024 va a ser un año de familias en Cristo Jesús. Y tenemos que clamar duro, porque algo hay que hacerlo para que la familia se arrepienta, se convierta. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Está hablándole también a los judíos. Y ustedes ya saben del Padre.
Ustedes ya saben del Dios todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora les estoy enseñando que no sean tropiezo para que reciban al Hijo. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Esa frase me gusta a mí, pero que se viva, porque lo que menos está pasando en los jóvenes es que venzan al maligno. Qué tristeza pararse aquí y decir, muchos jóvenes están siendo vencidos por el maligno. ¿Por qué? Porque la iglesia anda en tinieblas. ¿Y por qué la iglesia anda en tinieblas? Porque tiene el corazón cargado de amarguras, cargado de envidias, cargado de codicias. Dios bendiga a mi esposa, que fue capaz de decir en estos días a alguien en su cara: la iglesia no es una empresa para mirar a ver si tiene productividad económica y a mirar a ver cuánto queda de la productividad económica. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la esposa de Cristo. Está para la salvación y la vida eterna, no para mirar si los hermanos producen o no dinero. Dice: os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Usted no se da cuenta, y ahí los maestros de la palabra, que debemos tener esa curiosidad sana, es que el versículo 13 y el 14 tienen un enlace poderoso. Porque como él planteó de que habéis vencido al maligno, porque él planteó aquí que desde el principio hay un conocimiento. Aquí habla de conocimiento y de vencer. El verdadero justo de Dios sabe que necesita el conocimiento de Dios y de su palabra para poder vencer. Por eso yo le digo, ayúdenme. El Instituto Bíblico ha sido tan atacado porque creen que es algo personal mío. No, el pueblo necesita conocimiento para poder vencer. Y yo bendigo a Dios que no me dejó avergonzado. Se hicieron los grados y se abrió y no me dejará avergonzado, mi Señor. ¿Por qué? Porque estoy haciendo algo conforme a lo que Él quiere y está establecido. Le dice a los padres, y ustedes que han conocido desde el principio, y le dice a los jóvenes, ustedes han vencido al maligno, y usted que es inteligente asocia el conocimiento nos hace vencer al maligno, porque conocemos que nuestro Dios es más poderoso que cualquier ser que haya en la naturaleza, porque conocemos que el Señor tiene un plan y un propósito con nosotros. Aquí hay una medida tremenda. Y en el versículo 14, para el justo. El justo le gusta permanecer. No está de aquí para allá. No está cuestionando. ¿Sabe? Yo veo tanta gente tan inmadura hoy en día. Sí, y pueden ser ministros, qué sé yo, de alabanza, de predicación, de evangelismo, con los niños de las calles. Pero he visto tanta gente tan inmadura. Yo he visto gente que dice que lleva 50 años en el evangelio. Los veo tan inmaduros todavía. Muchos me preguntan, ¿cómo hace usted para saber una persona inmadura? Porque no le da una medida a Dios. ¿Cuál es esa? La de permanecer. Y es llevado por cualquier doctrina. Y es llevado por cualquier filosofía. Yo veo, que Dios me ayude, porque no quiero fastidiarme cuando veo a una persona que comienza, no sé. Es que últimamente no me gusta la iglesia. No sé. Es que últimamente no sé. Es que me gustaría más allá en esa iglesia grande de 10,000 personas. No sé.
No sé, muy inmaduros. Y el diablo los está metiendo en la cueva y no se dan cuenta. Y no sé, y no sé. Claro que un espiritual sabe lo que debe hacer. Claro que un espiritual sabe que Dios lo mide. Claro que un espiritual sabe que debe tener un deseo, una acción que es permanecer, porque aquí dice: os escribo a vosotros, padres, versículo 14, porque habéis conocido, ya habla del conocimiento al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Por eso nosotros no podemos pretender levantar unos jóvenes débiles en el conocimiento. Tremendo que en un retiro de jóvenes hayan traído un pastor de allá de Barranquilla, quizá a decirle a los pastores que tenían que crear jóvenes débiles en el conocimiento, que sacaran la Biblia. Esos criar a un joven débil, es decirle: usted no va a ser líder, es criar a un joven débil. Estoy hablando del Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento me dice que los jóvenes deben ser fuertes en el conocimiento y permanecer. Y así se vence al maligno. Y para ir terminando, dice el versículo 15: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es una medida tremenda. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Habrá otro amor, amor filial, hasta amor erótico. ¿Sabe? En estos días oía de alguien que decía que cómo Dios no le había defendido. Y a mí me gustaría para decir: no, Dios no te iba a defender cuando estabas en besuqueos con ese jovencito con el cual terminaste en problemas de sábanas. Dios no te iba a defender, hasta allá no llega Dios, era decisión tuya. Y hubiera dicho: Dios usó al siervo para decirte: hay diferencia entre el amor ágape, entre el amor filios, entre el amor herético o erótico. Hay diferencia. Y la Biblia lo enseña de todas formas. Entonces no le echen la culpa a Dios ni a la iglesia, porque el amor del Padre es amor ágape. Entonces mucha gente habla del amor de Dios como si fuera una propiedad, pero aman al mundo. Y aquí mi Biblia, y la versión de mi Biblia es contundente en esa medida. Dice el 15: no améis al mundo. Recordando que Jesús de Nazaret dijo: estáis en el mundo, pero no sois del mundo. No tienes nada en el mundo. No lo ames. O estés en el mundo sin amar al mundo. Y algunos dicen: no, yo no amo al mundo, pero sí aman las cosas que están en el mundo. Ahí está. Y la Biblia aquí nos dice: no amen ni al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y en esta época Dios está midiendo esa magnitud, si somos justos. Que Dios nos ayude a nosotros, que Dios nos ayude con nuestros hijos, con nuestras hijas, con la iglesia, porque es mandamiento de Dios no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, mire cómo lo aclara este hombre: el amor del Padre no está en él. No eche carreta, le diría a la humanidad. No eche carreta, hermano de la iglesia. No eche carreta, hermana de la iglesia. Le diría a todas las iglesias de todos los tiempos: no echen carreta de decir que ustedes aman a Dios cuando aman es al mundo y las cosas del mundo. Y termina diciendo: porque todo lo que hay en el mundo. Aquí voy a tomarme un poquito más, no se afane. Hoy es el penúltimo ayuno. Dentro de 8 días, si Dios lo permite, es el último ayuno. Y así hemos hecho desde que comenzó la iglesia. El hermano Gustavo, un instrumento, Gustavo Espinosa, tremendo. Yo lo recuerdo todavía después de 25 años. Lo usaba Dios con toda la ternura que tenía ese hombre. Lo usaba Dios. Decía: mi pastor, hay que hacer el ayuno. Sí, Señor, porque necesitamos ayunar. Él por la noche casi no venía, ¿verdad, pastor? Pero los jueves de ayuno estuvo sagradamente mucho tiempo, hasta que Dios
Dice, porque todo lo que hay en el mundo, mire, maestro, pastor que estás viendo y te bendecimos, no hay nada de problemas por eso, o hermano o hermana. Eso lo sabemos, estamos repasando. ¿Cómo saber que el mundo está actuando por tres cosas? Porque se activan los deseos de la carne. ¿Cómo saber que el amor por el mundo está más fuerte que el amor por el Padre eterno? Porque los deseos de la carne se activan. Entonces la gente quiere hacer lo que en la carne sintió hacer. Eso se hace ese día y punto, por encima de los mandamientos de Dios. Eso se hace a tal forma y punto. Ahí no mandó el Padre, mandó el deseo de la carne. Otro, por los deseos de los ojos, lo que vemos. Alguien dijo, se codicia, porque alguien dijo, lo que hizo el diablo con Eva fue mostrarle y decirle, con que no. Dijo, y le mostró el árbol del fruto del bien y del mal, y le metió, se lo mostró y le metió a través de los deseos de los ojos la codicia. Y terminó en la concupiscencia. Y en la concupiscencia terminó pecando. Y la vanagloria de la vida. ¿Sabe que la vida puede tener vanagloria o puede tener gloria? ¿Y usted escoge si su vida va a ser para vanagloria o para gloria? La diferencia está claritica aquí. Si es para vanagloria, el mundo es el que domina. Las cosas vanas son las que dominan. Gloria en las cosas vanas. Si usted quiere anotarle ahí, qué lindo que usted lo complemente allá quizás y diga, la vanagloria no es otra cosa que gloria en las cosas vanas, en las cosas que van a desaparecer, en las cosas que no tienen valor eterno. ¿Y cuántos vemos en la iglesia con vanagloria? Es que yo tengo, es que esto es mío, es que esto lo he luchado. Y usted puede escoger su vida con gloria, que es diferente. ¿Y usted qué hace? Espero en Cristo. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. No me dejará avergonzado. Espero en mi Padre. Mi destino no es en esta tierra. Hay un lugar allá en los cielos. Hay un lugar más allá del sol. Yo no pertenezco a esta ciudadanía. Mi ciudadanía está en los cielos. Estoy sentado en lugares celestiales. Amén. Y con esto terminamos por hoy. En tremenda predicación. El domingo, si Dios los permite, vamos a dar un culto especial sobre el verdadero significado del nuevo nacimiento. Y ahí está para profetizar que sus hijos van a nacer de nuevo, que usted va a nacer de nuevo, pero para vida eterna. No nacer de nuevo para la vanagloria, no nacer de nuevo para los deseos de la carne, los deseos de los ojos, no, para la vida eterna con Cristo Jesús. Porque yo me pregunto, ¿qué más valioso es para nuestra familia que si reciben regalos, que si reciben agasajos, que reciben premios o que reciban la vida eterna en Cristo Jesús? Yo vuelvo y te pregunto, ¿qué es lo más valioso? Que ellos caminen tras la vanagloria, tras los deseos de la carne, tras los deseos de los ojos, o caminen a la gloria eterna y a la gloria en vida en Cristo Jesús de Nazaret. Un versículo tremendo de 1 de Juan 2:17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El justo, con esto voy terminando, tiene una medida de la cual no se sale. Hacer la voluntad de Dios. Ahora sí acuérdese, y con esto cerramos, de David. ¿Se acuerda que comenzamos hablando que se volvió como un loco? Ahí está registrado en la Biblia. ¿Se acuerda que hablamos que terminó en una cueva? Y que usted puede decir, bueno, pues eso le puede pasar a cualquiera que se afecte psicológicamente, se descontrole. Y eso le puede terminar a un hijo de Dios que quiera terminado allá en la cueva. Pero como oyó la voz profética, su espíritu recibió la palabra de Dios. Dijo, no es a esto lo que me llamó Dios, a esconderme.
a derrotarme. Me llamó a pelear la buena batalla y ganarla. Y Dios nos ha llamado a ser justos. Y el justo, aprendimos, tiene muchas, es una magnitud que a la vez tiene muchas medidas. Y esta medida es fuerte, pero es una medida importante para Dios, para ser justo. Hacer la voluntad de Dios por encima de Dios. ¿Con qué visión? Que el que hace la voluntad de Dios permanece. Tal vez en esta tierra no, porque esta tierra está establecido, tiene su tiempo para cada uno. Permanece en la permanencia eterna. Póngase en pie y vamos a alabar a Dios y a glorificarlo. Padre, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Si usted quiere decirle, ayúdame a salir de esta cueva de aflicción, dígaselo. Si usted quiere decirle, Señor, oigo tu voz y levanto mi espíritu hacia ti. No me dejaré envolver en manto de vergüenza. No me dejaré envolver en manto de confusión. No me dejaré encerrar en tinieblas del mundo. No me llamaste para tener deseos de los ojos, deseos de la carne o vanagloria de la vida. No me llamaste para estar pendiente de los deseos del mundo que pasan. Me llamaste para hacer tu voluntad y permanecer para siempre. Ayúdanos. Alguien que me ayude a orar y decir, ayúdanos, Señor, a los pastores, a las pastoras, a los hermanos, a las hermanas, porque hacer tu voluntad en este tiempo y en estos tiempos finales no es fácil, pero es una medida que tú nos pides. Hacer tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad. Señor, ayúdame a ser justo, porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia mendigando pan. Ayúdame a ser justo, porque para los justos es toda su complacencia. Ayúdame, Señor, a ser justo, obediente, a darte la medida cuando tú me peses el corazón, a darte la medida cuando tú me peses el espíritu, a darte la medida cuando tú extiendas el cordel y alargues mis pasos y me digas que camina, a darte la medida cuando tú pongas la plomada y mires qué tan recto está mi caminar, qué tan recto está mi obediencia. Ayúdanos, Dios, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Padre, levantamos las manos hacia ti y recibimos la bendición del Padre eterno, y recibimos la bendición de su Hijo Jesucristo de Nazaret, y recibimos la bendición del Espíritu Santo de Dios, la bendición espiritual y la física y la económica y la afectiva y la sentimental. Iglesia muy amada, que el Señor les continúe bendiciendo.